Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que es monumental y las fuentes que vamos a desgranar son bastante intensas. Por un lado, tenemos un documento legal voluminoso de más de 100 páginas. Es la sentencia T-319 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia. Sí, un documento denso, desde luego. Muy denso. Y por otro lado, tenemos una serie de recortes de prensa y análisis periodísticos que, documentan el impacto real de esta decisión. Así que nuestra misión en esta inmersión es entender qué sucede legal, médica y sobre todo socialmente cuando la familia, que siempre ha sido esa red de seguridad por defecto, se quiebra. Se quiebra bajo el peso de cuidar a sus mayores, obligando al Estado a intervenir. Así que, vale, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Y creo que es el enfoque correcto. A ver, normalmente, cuando pensamos en una red de seguridad, imaginemos la de un circo, por ejemplo, fuerte, tensa, tejida con una precisión matemática. Si el trapecista cae, pues la red lo atrapa y rebota. Es un sistema binario que da muchísima tranquilidad mental. O te mantienes en el aire o la red te salva. Claro, es una garantía. Exacto. Pero imaginemos qué pasaría si esa red llevara 80 años colgada a la intemperie. Los hilos que la componen han empezado a deshilacharse por el puro desgaste del tiempo. Están agotados, rígidos, frágiles. Y de repente, el trapecista cae con todo su peso. La red intenta sostenerlo, lógicamente. Sí, por supuesto que lo intenta, pero las cuerdas mismas empiezan a romperse porque es que físicamente no soportan el impacto, no dan más de sí. Esa imagen mental captura perfectamente el centro de la crisis que vamos a explorar hoy. Y es crucial establecer desde este primer minuto que, aunque partimos de un documento jurídico, el núcleo de este debate trasciende por completo lo médico o lo puramente legal. O sea, estamos ante un problema profundamente estructural, sociológico y macroeconómico. Totalmente. Y hay que aclarar algo importante para quienes nos escuchan, ¿verdad? Eso es. En este espacio nos vamos a ceñir estrictamente a los hechos que constan en el expediente de la sentencia y, en los reportes que la acompañan. El objetivo no es buscar culpables ni etiquetar al sistema de salud o a las entidades privadas como los villanos de la película. Para nada. Claro. Se trata de ser objetivos. Vamos a exponer con total imparcialidad los argumentos de la Corte Constitucional ante un escenario que, sinceramente, es inevitable. El momento en que la longevidad biológica choca de frente con la burocracia institucional. Es que es un choque brutal y para entender la magnitud de un fallo judicial de este calibre, las leyes no pueden leerse en el vacío de la teoría. Hay que ponerles un rostro. Sí, humanizar el expediente. Eso es. Y el rostro que detonó esta sentencia es el de Lucía. Estamos hablando de una mujer nacida en 1925. 100 años de vida, fíjate. Ella estaba afiliada a una entidad promotora de salud en Colombia, concretamente Mutual Ser EPS. Una vida entera, madre mía. Sí, literal. Y cuando uno lee su expediente, el cuadro clínico es abrumador. Es prácticamente una enciclopedia de complicaciones médicas, pues propias de un siglo de existencia, claro. Es que el documento detalla un historial que requiere atención constante 24/7. Lucía convive con un glaucoma severo, insuficiencia renal crónica, neumonía recurrente y secuelas muy limitantes de un accidente cerebrovascular. Además de diversos problemas cardíacos, si no recuerdo mal. Sí. Problemas cardíacos también. Y a todo este panorama, que ya es complejo, se le suma un factor desestabilizador altísimo en geriatría, una caída reciente. Ostras, las caídas a esa edad son fatales. Fatales. Esta caída agravó radicalmente su movilidad y la dejó confinada a una silla de ruedas. Pero, a ver, el dato clínico que la Corte subraya como el punto de inflexión absoluto en este caso es su puntuación en la escala de Bartel. Vale, vamos a detenernos un segundo en esa escala. Porque en los documentos médicos que hemos revisado aparece constantemente y, no es simplemente un número más en la historia clínica. ¿Cómo funciona exactamente esta evaluación y por qué es tan determinante incluso en el ámbito judicial? Pues mira, la escala de Bartel es un instrumento universal de evaluación. Lo utilizan médicos y terapeutas para medir el grado de independencia de una persona. Evalúa 10 variables muy concretas de las actividades básicas de la vida diaria. Cosas del día a día, digamos. Eso es. Hablamos de cosas tan elementales como la capacidad de llevarse la comida a la boca, vestirse,
Mantener la higiene personal, controlar esfínteres, usar el retrete o trasladarse de la cama a una silla. Vale, actividades básicas de supervivencia. ¿Y cómo se puntúa esto? Se puntúa de 0 a 100. Y lo demoledor en el expediente de Lucía es que en cuestión de unos pocos meses, su puntuación se desplomó drásticamente de 45 a solo 15 puntos. Un 15. Madre mía, un descenso de 30 puntos en tan poco tiempo tiene que suponer un cambio de vida radical. ¿Cómo se traduce ese número 15 en el día a día dentro de una casa? Pues un 15 sobre 100 indica un estado de dependencia casi total. Significa que Lucía ya no puede sostener los cubiertos para alimentarse, no puede asearse en lo más mínimo. Y, lo que es más crítico desde el punto de vista del esfuerzo físico, requiere asistencia humana total para realizar transferencias. Claro, moverla de un sitio a otro. Exacto. Necesita que 2 personas la giren en la cama periódicamente para evitar la formación de úlceras por presión, que recordemos son heridas necróticas que pueden derivar en infecciones letales. O sea, el cuidado deja de ser una labor de supervisión, de echarle un ojo de vez en cuando para convertirse en una intervención física continua, 24 horas al día. Totalmente. Es un trabajo a tiempo completo y muy exigente físicamente. Y aquí es donde la analogía de la red del circo que comentábamos antes cobra todo el sentido. Porque Lucía no está sola en el mundo. O sea, tiene 8 hijos. 8 hijos, ¿sí? Sobre el papel es una red inmensa. Cualquier planificador social vería a una familia de 8 hijos y diría, bueno, dan el problema del cuidado por resuelto mediante rotación, ¿no? Nos turnamos y listo. Claro, la teoría suena muy bien. Pero la realidad demográfica es implacable y no perdona a nadie. Al tener Lucía 100 años, todos sus hijos superan la barrera de los 70. 70 años ya es una edad donde uno mismo necesita cuidarse. Tal cual. Su hija Sandra, que fue su cuidadora principal durante la última década y asumió todo ese desgaste silencioso, tiene 79 años. Y el expediente señala que Sandra acaba de sufrir un deterioro de salud gravísimo, encadenando intervenciones quirúrgicas y hospitalizaciones precisamente por ese desgaste acumulado. Claro, el cuerpo dice basta. Exacto. Otra de sus hijas, Marina, tiene 83 años y los nietos, por su parte, pues están inmersos en sus propios ciclos vitales, criando a sus hijos pequeños o trabajando a tiempo completo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si la red está formada por hilos de 80 años, ¿cómo vas a pedirles que levanten a pulso a una persona con dependencia severa sin romperse la espalda o poner en riesgo sus propias vidas? Es que es materialmente imposible. Lo fascinante aquí es cómo la Corte Constitucional examina este escenario exacto y llega a una conclusión reveladora, que de hecho sienta jurisprudencia. Que concluyan exactamente. Pues reconocen que la familia posee lo que ellos denominan una capacidad de cuidado parcial. Parcial, vale. Sí, parcial. Es decir, el vínculo afectivo está intacto, la voluntad de acompañar existe, el apoyo emocional es innegable, la familia quiere estar ahí. Claro, no es un caso de abandono familiar. Para nada. Sin embargo, los magistrados certifican una incapacidad física y material comprobada. Fisiológicamente, un grupo de personas en la 8ª década de su vida no puede ejercer como grúas humanas, ni pueden realizar turnos de vigilancia nocturna sin que eso desencadene una crisis de salud pública aún mayor. Es que terminarían convirtiendo a los cuidadores en nuevos pacientes dependientes. Un efecto dominó terrible. Exactamente. Pero la incapacidad física es solo la mitad de la historia. El expediente también nos detalla el abismo financiero en el que caen. Cierto. Y hay que dejar claro que Lucía no está en situación de indigencia. O sea, recibe una pensión de supervivencia de aproximadamente 2,5 millones de pesos colombianos. Para dar algo de contexto a quienes nos escuchan, esto se sitúa por encima del salario mínimo en el país. Sí, tienen unos ingresos fijos. El problema es que al cruzar ese ingreso con la realidad y los precios del mercado de cuidados, bueno, las matemáticas saltan por los aires. O sea, solo los gastos de un cuidador permanente dividido en 3 turnos para cubrir las 24 horas, sumado los auxiliares, los pañales para adultos, que tela, son carísimos. Carísimo, sí. Y la alimentación especializada, pues todo eso superaba los 4,3 millones pesos al mes. Casi el doble de su pensión. Se genera un déficit estructural que es insalvable para cualquier familia de clase media. Y fíjate, los recortes de prensa que analizan el impacto de la sentencia señalan un punto crítico. Los centros de cuidado estatales en la región, que están gestionados por la Secretaría de Desarrollo Social local, tienen cupos limitadísimos. Ya, y me imagino que los requisitos serán muy estrictos. Extremadamente estrictos.
Están reservados exclusivamente para personas en situación de extrema pobreza o indigencia total. Unos requisitos que Lucía, por el simple hecho de tener una pensión, ya no cumple. ¿Se queda fuera del sistema estatal? Así es. Y además, las propias autoridades locales admitieron que sus instalaciones no disponen del personal idóneo para manejar un cuadro clínico tan complejo como el de ella. Así que la familia queda atrapada en el peor de los limbos institucionales. ¡Qué angustia! De verdad. Tienen demasiados ingresos para acceder a la red de caridad del Estado, pero recursos completamente insuficientes para comprar los servicios que requieren el libre mercado. Es un callejón sin salida aterrador. Aterrador, sí. Y precisamente porque la familia de Lucía colapsó física y financieramente en ese limbo, pues la Corte se vio obligada a intervenir. Tuvieron que establecer una demarcación legal milimétrica en este asunto. Claro. Tuvieron que definir de manera vinculante qué tipo de ayuda tiene que proveer el Estado, a través de las EPS, las entidades promotoras de salud. Y aquí es donde trazan una frontera fundamental, una línea divisoria entre dos conceptos que a menudo mezclamos en la conversación cotidiana: el servicio de cuidador y el servicio de enfermería. Que mucha gente piensa que es lo mismo, ¿verdad? Sí, en el ámbito doméstico parecen lo mismo. Quien te cuida, pero institucionalmente son mundos opuestos, con implicaciones presupuestarias enormes. El documento judicial define el servicio de cuidador como la asistencia indispensable para las actividades cotidianas. Lo que hablábamos antes de la escala de Bartel. Eso es la ayuda para comer, el soporte en el aseo personal, la facilitación de la movilización y el apoyo emocional. Desde la perspectiva legal de la Corte, esto no es un servicio de salud per se. Ah, no. ¿Y qué es entonces? Lo definen como un servicio complementario a la salud. Su gran particularidad es que no requiere de personal con título médico especializado, ni exige una orden médica estricta. Lo que sí demanda es lo que la ley llama una certeza médica de que el paciente es dependiente. Vale, un informe que diga que la persona no se vale por sí misma. Exacto. Y además hay que demostrar fehacientemente que la red familiar está incapacitada para asumirlo, como el caso de los hijos octogenarios de Lucía. Vale, queda clarísimo lo que es el cuidador. ¿Y dónde entra entonces la enfermería domiciliaria en todo este engranaje? Pues el servicio de enfermería domiciliaria se enmarca estrictamente en el terreno de las intervenciones clínicas. Aquí ya hablamos de canalizar vías, administrar medicamentos intravenosos, realizar curas de heridas complejas postoperatorias o manejar soporte vital. Procedimientos médicos puros y duros. Sí. Y este servicio sí está catalogado legalmente dentro del Plan de Beneficios en Salud, el conocido como PBS allí. Que es el catálogo de servicios garantizados por el Estado, ¿no? Exacto. Se financia a través de la UPC, la Unidad de Pago por Capitación. La UPC es, para que nos entendamos, esencialmente una prima fija o tarifa anual que el Estado le transfiere a la EPS por cada persona afiliada. Para gestionar su riesgo en salud. Eso es. Por lo tanto, asignar horas de enfermería requiere obligatoriamente una orden médica fundamentada y una valoración interdisciplinaria que, justifique el gasto de esos recursos clínicos específicos. Si conectamos esto con el panorama general... Uy, perdona, quería decir que entiendo la lógica burocrática de los presupuestos y los catálogos. Sí, dime. Es que, vamos a detenernos aquí un momento, porque todo esto me genera muchísimo ruido. Entiendo la burocracia, de verdad, pero ponte por un momento en la piel del paciente y de su familia. Claro, la realidad del día a día. Exacto. Si una persona dependiente no puede masticar o tragar adecuadamente y corre el riesgo de ahogarse con su propia comida, o si requiere que la giren cada 2 horas para no morir por una septicemia derivada de unas escaras en la piel, eso no es un capricho complementario, es literalmente una cuestión de supervivencia fisiológica. Fisiológica y básica, sí. Entonces, ¿cómo es posible que una entidad de salud se negara de entrada a cubrir esta asistencia básica escudándose en que, cito, no es un procedimiento clínico? Suena a una maniobra puramente administrativa diseñada para proteger la cuenta de resultados de la EPS a costa del sufrimiento del paciente. O sea, hay que celebrar que la Corte Constitucional haya intervenido para desenredar esta trampa y dictaminar que la asistencia básica es innegociable para mantener la dignidad humana. A ver, la frustración que describes es totalmente lógica, y es exactamente el motor de estas disputas legales. Si conectamos esto con el panorama general, esa resistencia de las EPS no nace necesariamente de una villanía aislada o de querer hacer el mal. ¿De dónde nace entonces? Nace de cómo se concibió estructuralmente el modelo en el siglo XX.
Tradicionalmente, los sistemas de salud operaban bajo la premisa de que su jurisdicción terminaba en la puerta del hospital. Claro, te curo y a casa. Exactamente. Curar la enfermedad aguda era responsabilidad médica, pero mantener vivo al paciente crónico en su domicilio se consideraba un asunto privado, ajeno a los fondos del sistema de salud. Claro, el peso del cuidado se externalizaba por completo. Desaparecía dentro de las cuatro paredes del hogar, asumiéndose que siempre habría alguien disponible para hacerlo. Y bueno, si somos honestos, ese alguien han sido históricamente las mujeres de la familia, madres, hijas, nueras que han absorbido estas labores de forma totalmente silenciosa Sin remuneración alguna. y sacrificando sus propias trayectorias vitales, sus carreras, su tiempo libre. Pero el fallo de la Corte resquebraja por completo esa mentalidad tan anticuada. Introduce un concepto que cambia las reglas del juego, el principio de corresponsabilidad, Es un concepto clave en la sentencia. tal del cuidado, como si fuera una guardería estatal. Es un modelo que requiere que las tres patas soporten el peso simultáneamente: la familia, el Estado y la sociedad. Y el análisis jurídico de este principio es fascinante, porque la Corte desglosa este taburete en lo que denomina las tres dimensiones esenciales del derecho al cuidado. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? La primera dimensión es el derecho inalienable a recibir cuidado, garantizando que el individuo dependiente, como Lucía, no caiga en el abandono institucional. Lógico, nadie quiere ver a sus mayores abandonados. La segunda dimensión es el derecho a cuidar. Pero ojo, introduciendo una salvaguardia vital aquí, este cuidado no puede suponer una carga desproporcionada que aniquile el proyecto de vida del cuidador. Claro, que no te cueste la vida cuidar de otro. Exacto. Nadie debería tener que elegir entre la supervivencia de su madre y su propia salud física, mental o su estabilidad laboral. Y la tercera dimensión es el derecho al autocuidado, reconociendo que la persona que cuida necesita tiempo libre, necesita descanso y recursos para no convertirse a ella misma en una paciente. Y si aplicamos la lógica del taburete a la historia de Lucía, que venimos comentando, lo que ocurrió es que la pata correspondiente a la red familiar se astilló por el propio envejecimiento de sus hijos. Sí, esa pata se dio por completo. El taburete perdió el equilibrio y se vino abajo. Lo que la sentencia establece con contundencia es que cuando eso ocurre, el Estado, canalizado a través de la EPS, tiene la obligación ineludible de actuar como contrapeso para estabilizar la estructura. Tienen que entrar en acción. No pueden quedarse mirando cómo se desploma todo. Tienen que proveer el cuidador cuando se demuestra documentalmente que la familia carece de recursos financieros o de la capacidad física, ya sea por enfermedades concurrentes, como el caso de Sandra, o por la simple necesidad de salir a trabajar para poner comida en la mesa. Y fíjate que el tribunal va más allá de la simple teoría. Aplican un castigo ejemplarizante basado en el principio de solidaridad. Un castigo a la EPS. Sí. Al revisar el caso de Lucía, los magistrados detectaron que Mutual Ser EPS había mantenido un silencio sepulcral ante las peticiones desesperadas de la familia. O sea, ni siquiera contestaban a los correos o a las llamadas. Nada, no respondieron, no autorizaron las valoraciones, simplemente dejaron pasar el tiempo. La Corte emitió una dura reprimenda, argumentando algo muy profundo: que la omisión administrativa prolongada y el silencio institucional no son simples fallos burocráticos, constituyen en sí mismos una vulneración directa, activa y flagrante a la dignidad humana. ¡Wow! Eso es muy potente. O sea, están diciendo que en el ámbito del cuidado, la inacción también es una forma de violencia. Tal cual. El Estado no puede permitirse la parálisis administrativa mientras un ciudadano dependiente está en un riesgo inminente. Tienen que actuar. Y llegados a este punto es donde la historia da un salto de escala tremendo, porque la Corte resuelve el drama inmediato de Lucía y su familia, ordenando la cobertura de ese cuidador 12 horas al día, ¿verdad? Y exigiendo una evaluación médica íntegra inmediata. Sí, el caso individual queda resuelto. Pero una vez cerrado el expediente individual, los magistrados levantan la vista y miran el horizonte del país. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque lo que ven venir no es un par de casos aislados que pueden ir resolviendo uno a uno, ven un tsunami estructural. ¿Por qué este fallo en particular se convierte en una alarma roja para todo el engranaje institucional a largo plazo? Porque pone sobre la mesa el innegable contexto del envejecimiento acelerado de la población. Las pirámides demográficas, tanto en Colombia como en la gran mayoría de las naciones occidentales, se están invirtiendo a una velocidad que da vértigo. Cada vez hay más mayores y menos nacimientos. Eso es.
para ilustrarlo con la mecánica económica. En la década de los 60, la base de la pirámide era ancha. Teníamos quizás 6 o 7 trabajadores activos por cada persona jubilada, lo que garantizaba tanto el sostenimiento de las pensiones como una amplia base de posibles cuidadores en el hogar. Sobraba gente para cuidar, entre comillas. Claro, pero hoy esa proporción se está reduciendo a 2 trabajadores o incluso a 1 por cada adulto mayor. La demanda de cuidados crónicos se dispara exponencialmente, mientras que la oferta de cuidadores familiares colapsa por completo. Y pretender gestionar este tsunami demográfico a través del sistema judicial, o sea, es una locura logística. En Colombia existe el mecanismo de la tutela, que bueno, para nuestra audiencia que no lo sepa, es una acción constitucional diseñada para proteger derechos fundamentales de manera muy rápida ante emergencias. Sí, es un recurso de amparo ágil. Pero si miles y miles de familias, al verse acorraladas como la de Lucía, empiezan a interponer demandas individuales para conseguir un cuidador, el sistema colapsa por partida doble. Exactamente. El tribunal argumenta que judicializar el cuidado es profundamente ineficiente. Desviar recursos de la justicia para resolver pleitos de asistencia básica satura los juzgados de una manera insostenible. Y asfixia a las entidades de salud, imagino. Claro, al mismo tiempo que desangra las finanzas de las EPS, que tienen que acatar fallos de emergencia sin ninguna planificación presupuestaria previa. Sencillamente no es un modelo sostenible en el tiempo. Es apagar incendios constantemente. Por este motivo, la Corte no se limita a dictar sentencias sobre el caso de Lucía. Emite lo que en el ámbito legal se conoce como un exhorto. Un exhorto. ¿A quién va dirigido? Es un llamamiento oficial, urgente y de obligado cumplimiento dirigido a la cúpula del Poder Ejecutivo y Legislativo. Se dirigen directamente al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Igualdad. O sea, los pesos pesados. A todos ellos. Y el mensaje es clarísimo. Tienen que sentarse ya mismo a estructurar, financiar e implementar una política pública nacional de cuidado. Les están ordenando que saquen esta labor de las sombras domésticas, ¿no? El cuidado tiene que dejar de ser esa responsabilidad invisible que se resuelve improvisando de puertas para adentro. Debe transformarse de inmediato en una prioridad absoluta de salud pública y de política económica estatal. Lo que la Corte intenta evitar a toda costa es una falla multisistémica. Una política pública real implicaría dejar de reaccionar a las demandas judiciales de última hora y, por fin, pasar a un modelo preventivo. ¿Y eso cómo se vería en la práctica? Pues esta podría traducirse en subsidios directos a las familias para la adaptación de los hogares, por ejemplo, o la creación de redes de centros de día accesibles para la clase media, o incluso programas masivos de formación y profesionalización de cuidadores. El objetivo principal es que el Estado estructure y asuma su cuota de responsabilidad antes de que las familias se quiebren por completo y terminen arrastrando consigo a todo el sistema sanitario. Es que las implicaciones de todo esto son inabarcables. Vivimos la gran paradoja de nuestro tiempo. Por un lado, el rotundo triunfo de la ciencia médica, la farmacología, las vacunas. Todo esto nos ha regalado el milagro de vivir hasta los 100 años. Hemos derrotado la mortalidad prematura. Sí, es un éxito indudable como especie. Sin embargo, nuestras leyes laborales, nuestros esquemas presupuestarios y el propio diseño de la familia moderna todavía no saben cómo absorber el impacto de ese éxito. O sea, hemos creado las condiciones para sobrevivir un siglo, pero olvidamos diseñar las instituciones que nos darían de comer y nos cambiarían de posición en la cama al llegar a los 95. Es una reflexión dura, pero es la realidad. Totalmente. Bueno, para recapitular el viaje que hemos hecho hoy, partimos del caso humano de Lucía, una mujer centenaria en Cartagena sostenida por una red familiar que estaba exhausta y envejecida. Y hemos visto cómo su crisis obligó a la Corte Constitucional a intervenir, desentrañando la burocracia para separar la asistencia básica de la puramente clínica y recalibrando las responsabilidades entre la familia y el Estado. Un cambio de paradigma completo. Sí, este fallo va mucho más allá de un expediente judicial resuelto. Sienta un precedente sobre el derecho irrenunciable a envejecer con dignidad. Y esto pone sobre la mesa una realidad ineludible para todos nosotros. Los datos demográficos nos dicen que casi toda la población, independientemente del país desde el que nos estén escuchando hoy, tendrá que enfrentarse a este escenario. Cuidar de nuestros mayores hoy y ser cuidados nosotros el día de mañana no es el problema de otros, es el reflejo exacto de nuestro propio futuro. Así que estoy segura de que esto dará mucho de
de qué hablar. Muchísimas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo. Y bueno, te dejo la última palabra para cerrar, que sé que traías una reflexión final. Gracias. Sí, para terminar me gustaría plantear una reflexión que se desprende de todo esto, pero llevándola a un plano más amplio. Esto plantea una pregunta importante. Históricamente, el trabajo de cuidado ha sido el mayor pilar invisible de nuestra economía, una labor gigantesca que mantenía el engranaje del mundo funcionando, realizada de forma gratuita en la privacidad del hogar y sostenida en su inmensa mayoría por el deber moral y el afecto hacia los nuestros. Sin embargo, ahora que la demografía hace imposible mantener esta ficción, los tribunales están obligando a los estados a ponerle un valor de mercado a ese tiempo y a contratar personal formal y remunerado cuando las familias ya no dan más de sí. Cabría preguntarse, ¿estamos acaso a las puertas de presenciar la reestructuración económica y social más grande y compleja de nuestro siglo? Simple y llanamente porque por primera vez en la historia empezamos a cuantificar en los presupuestos públicos el precio de un amor y un deber que el sistema siempre dio por sentado. Ahí lo dejo para que lo piensen.